Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Estamos aquí otra vez para aprender intimidades de liderazgo de una mujer que ha venido con su hombre de confianza. Primero él va a hablar de ella y luego ella contará su experiencia liderando personas, liderando organizaciones, proyectos, empresas. ¿Serán diferentes las visiones de ambos o tendrán cosas en común? ¿Qué sorpresas nos aguardarán con nuestros invitados de hoy? Pino Bettencourt, ¿cómo estás? Pues estoy contenta y estoy con muchas ganas de entrevistar a Charo, que es una gran amiga y es de estas grandes amigas que vas haciendo con los años porque ya no necesitas conocerlas desde hace tanto tiempo. Aunque hayas pasado menos tiempo, te genera un impacto mucho mayor, ¿no? Como cuando te haces mayor y tus amistades son más intensas, más profundas, con menos tiempo. Te da más de sí el tiempo. Así Cuando que hay amistades las cosas son más difíciles. O más fáciles. O más fáciles. Depende cómo lo mires. Hola, Charo. Buenos días. ¿Estás preparada? Sí. ¿Sí? ¿A quién has traído como hombre de confianza? Pues he traído a Ángel Martos, que es hombre de confianza, es una persona con la que he trabajado muchos años y a la que me une una gran amistad, aunque no sea una persona a la que veo continuamente, pero cuando nos vemos nos queremos. Ángel, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, encantados de compartir con vosotros estos minutos. ¿Quién es Charo Izquierdo? Charo Izquierdo es una directora de revistas, es la mujer, yo creo, de la que más he aprendido en mi vida y bueno, como ella bien dice, no nos vemos muchos, pero cada vez que nos vemos nos sonreímos y nos comprendemos, yo creo. ¿Y cómo es Charo? A la hora de trabajar, ¿me estás preguntando? Responde como Bueno, es que con Charo es difícil separar realmente cuando es a la hora de trabajar y como amiga, ¿no? Porque realmente cuando trabajamos de forma tan intensa que se entremezclan la vida personal, la vida laboral, los intereses, las ambiciones, entonces realmente se convierte en una presencia constante, ¿no? Y eso tiene muchas cosas buenas, por supuesto. Me vas a preguntar por las otras también. Te vamos a preguntar de todo, porque Charo ha sido tu jefa. Y en este mundo de hoy no hay tantos hombres que puedan presumir de haber tenido una jefa en lugar de un jefe, ¿no? Ya, y la verdad es que yo no podría contarte mucho de la diferencia porque creo que ha sido mi única jefa en puridad, ¿no? Y cuando he trabajado, normalmente he trabajado con jefas. Entonces, creo de hecho que lo prefiero, la verdad. En mi vida normal tengo más amigas o sea, las amistades íntimas son mujeres más que hombres. Entonces, de alguna forma me ha parecido natural tener a una amiga que sea también mi jefa, ¿sabes? No me ha parecido nada extraño. Y nos estás diciendo que es la persona de la que más has aprendido. Sí. ¿Te viene a la memoria un momento, una anécdota, un día especial en el que sí, yo creo que o sea, esto igual es más de emociones que de profesión, pero yo creo que cuando me entrevistó para el nuevo proyecto el último proyecto que había iniciado, que era la revista Grazia, estuvimos hablando de muchas cosas, de lo que requería el proyecto, lo ambicioso que era, todo lo que íbamos a hacer juntos. Y entonces me dijo, pero yo lo que quiero es gente positiva, gente con la que podamos crecer juntos,
con la que lo pasemos bien, ¿no? Porque ese pasarlo bien es fundamental para luego transmitirlo al público lector, ¿no? Del producto que vamos a crear. Yo creo que ese optimismo, además en tiempos de crisis, que era cuando lo estábamos lanzando, era fundamental. ¿Qué año era este? Pues era el 2012, ¿no? Sí. Crisis. En plena crisis. Claro, por eso. O sea, de pronto alguien te ofrecía una luz en el camino y era la luz que también quería ser el proyecto que estábamos iniciando, ¿no? Y eso te convence, claro. ¿Cuáles dirías, Ángel, que son los puntos fuertes de Charo como líder? Yo creo que sobre todo que es más exigente consigo misma que con los demás. Tiene una capacidad de trabajo alucinante y claro, eso te invita a seguirla, ¿no? Y luego tiene una gran capacidad de creación de equipos que yo creo que eso es muy difícil a veces encontrar, ¿no? Cómo componer, como un director de orquesta, ¿no? Componer una buena orquesta para que todo suene armónicamente. Y yo creo que eso es muy importante. Y ya sabes cuál es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los puntos débiles de Charo? No, débiles no creo, pero sí que expande tanto su pasión por el trabajo que claro, contamina el tiempo de los demás, ¿no? Y a veces tienes que relativizar o decir un poco, a este WhatsApp creo que lo voy a contestar mañana, ¿no? Pero bueno, es así, lo único. Sí, es que también a veces es cuestión de conocerlo y a veces también de entregarse a ello, ¿no? Resistirse a veces es malo con Charo, es mejor entregarse. Un problema de un poco de adicción al trabajo porque le gusta, claro. Sí, claro, pero en su caso no sería adicción, ¿no? Y sobre todo, ya sabes, cuando es periodismo, lo adictivo se convierte en tu rutina, ¿no? Es una adicción buena. Bueno, me estás haciendo pensar en la clásica madre española fuerte, nutritiva. No, pero fuerte, nutritiva, que genera un ambiente irresistible, que genera esas cocinas de toda la vida donde uno quiere estar todo el rato y que también exige mucho, ¿no? Uh-huh. También es cierto que la industria en la que estáis vosotros, el periodismo, requiere una adicción que yo no conozco a ningún periodista que no esté, Luis Vicente, casi permanentemente conectado, mirando lo que pasa y reaccionando a las cosas que puedan venir, ¿no? Es una forma de vivir, definitiva. Sí, claro, por supuesto. Por eso digo que no es una debilidad, sino otra cosa. Intimidades de liderazgo. Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Hoy Charo Izquierdo es nuestra invitada. ¿Qué pone en tu tarjeta de presentación, Charo? Charo Izquierdo. ¿Nada más? Sí, Charo Izquierdo y después la empresa que se llama Charo Izquierdo Acciones de Comunicación. Es tu proyecto empresarial de este momento, ¿no? Sí. Bueno, mi proyecto empresarial es la comunicación, lo ha sido siempre y todo lo que es en torno a la comunicación. Y además ahora he descubierto otra pasión, que es la de escribir literatura. Y bueno, pues he dedicado los últimos 10 meses, 11 meses, 12, no sé, a escribir una novela que sale ahora. Y bueno, pues eso forma parte también de mi proyecto. Si pudieras que no decir... es empresarial, porque no es como empresarial, ya sabemos, sí. De la literatura no se vive, pero bueno. Marca empresarial, marca personal. Marca personal, efectivamente. Si pudieras definir de una forma simple qué obsesiones han marcado tu vida profesional en estos años, ¿cuáles serían? Vender. Ganar dinero. Y no yo, quiero decir, la rentabilidad como y la capacidad de influir en los demás. En mi caso, como la mayor parte de los proyectos en los que he estado metida han sido proyectos que tenían que ver con las mujeres, pues la capacidad para mejorar la vida de las mujeres, la capacidad para entender mejor la vida de las mujeres y para hacerles, para eso que suena tan feo, pero que no hay una manera más clara de decir lo que es empoderar a las mujeres. ¿Por qué dices que suena feo? Porque la palabra empoderar no es bonita.
en sí, o sea, no suena bonita, ¿no? Sí, es una traducción del inglés, del inglés. Pero bueno, en realidad creo que es la única manera de decir que las mujeres tomen la fuerza y tomen el poder de ellas mismas, ¿no? ¿Y por qué no te ha gustado lo que he dicho de que sonabas a una madre española y fuerte? Bueno, porque una en la empresa se cree que no es madre, que se cree como que es más Superman, ¿no? Superwoman. Tampoco me gusta la figura de la Superwoman, pero que no es la figura de madre. Y además yo creo que tampoco he sido nunca muy madre. No creo que haya sido muy madre. Me he rodeado de algunas personas que eran un poco más madres que yo. Yo he sido más padre. Bueno, porque te iba a decir, no ves a muchos empresarios muy paternales, que también se ve, ¿no? Además sabes que hay muchos estudios que demuestran que las actitudes ante los jefes se cuajan y se forman en la infancia con respecto a las actitudes con los padres, ¿no? Y que entonces de mayores tenemos jefes mamás y jefes papás y tendemos a reproducir la relación que teníamos con unos y con otros. Ahí sí que nos gustaría escuchar si Ángel Martos ha visto en el tiempo que ha trabajado con Charo Izquierdo como jefa, más una jefa padre que una jefa madre, maternal. Yo es que creo que ese tipo de metáforas pueden ser bonitas para describir una relación, pero en el ámbito laboral, al fin y al cabo, aunque sean fuertes las emociones que se establecen, ¿no? Y más en ámbitos creativos como el nuestro, yo no creo en la figura de la madre o el padre en el trabajo, es tu jefa. Y sí creo en la jerarquía y entonces, aparte de por su capacidad de liderazgo, le tienes respeto porque es tu jefe, claro. Y dependes de él, ¿no? En la toma de decisiones. Pero ya digo que yo creo que no es bueno mezclar recordar a la madre o recordar al padre cuando estás con tu superior. Eso ha sido culpa mía, que no puedo resistir y lo hago en continuo, pero vamos a quitarlo de la mesa. Entonces. Mejor. Vamos a cambiarlo por lideresa de la tribu. Eso me gusta más. Mejor, eso mejor. ¿Cómo te gusta liderar, Charo? Cuando lo piensas, quiero dirigir de esta manera, o no lo piensas, lo haces simplemente. No, lo he pensado mucho y lo he intentado hacer lo que pensaba o pensar como decía el que hacía, ¿no? Yo creo que es fundamental el trabajar en equipo. Las mejores ideas no las tienes nunca tú, las tienes siempre tu equipo. Y lo que yo creo que hay que saber es canalizar las ideas de los demás, incluso incluidas la tuya dentro de ese equipo, ¿no? Me gusta, soy muy exigente, pero Ángel lo ha dicho, soy muy exigente conmigo misma y entonces busco la exigencia o busco exigir a los demás. Creo que ese es mi mayor defecto, sinceramente, mi mayor punto débil. Y es que como yo soy tan dura conmigo misma, a veces soy muy dura con los demás. Es cierto también que creo que tengo una manera de liderar desde el cariño. Y cuando hay gente a la que no quiero en el equipo, normalmente no la quiero de verdad, ¿no? Pues normalmente no la he tenido en el equipo. Es decir, necesito tocar, y a veces me avergüenzo de no haberlo hecho demasiado por la falta de tiempo, ¿no? Por ir muy corriendo y tal. Pero quizá en mis miradas o en tal, a veces hay dureza porque no me gusta lo que hacen los demás, pero también hay ternura. Cuando tienes que separarte de alguien, ¿eres muy dura? Cuando tienes que despedir a alguien, por ejemplo. Uy, lo he pasado fatal. No. Para mí ha sido cuando he tenido que despedir a alguien, ha sido o bien porque no funcionaba esa persona, o yo creía, o se había desviado un poco de esa orquesta, ¿no? De esa orquesta que habíamos formado, o bien por necesidades económicas de las empresas, ¿no? Y lo he pasado muy, muy mal, porque detrás de un trabajador hay una persona y todos cometemos fallos, ¿no? ¿Y le dijiste la verdad? Siempre. ¿De por qué le despedías siempre? Siempre. Aunque no le gustase escucharlo. Claro, pero es que yo creo que uno tiene que aprender, ¿no? Y cuando hay algo que es suficientemente importante como para que no sigan contando contigo, yo creo que es una obligación del que ha sido tu jefe el decirte por qué, porque es una oportunidad para aprender y para
para mejorar tu camino, ¿no?, en el futuro. El camino de un líder siempre es complicado, porque no siempre está en el lugar en el que soñaba estar. Y yo me pregunto, Charo Izquierdo, si tú ahora estás, después de haber trabajado para grandes compañías, muchas de las más importantes compañías editoriales de España o de Europa, has trabajado con las más importantes seguramente, y ahora estás con tu marca personal. ¿Es el lugar en el que deseabas estar o es un lugar en el que te ha colocado la situación en la que el país está viviendo? Es un lugar en el que me ha colocado la situación, pero en el que estoy muy feliz. Es decir, que a veces, lo he dicho varias veces, cuando cerraron, cuando se tomó la decisión de cerrar Grazia, a los 2 días más o menos recibí un WhatsApp que no sé quién me lo envió. Fíjate qué drama, porque es de estos que vienen con el número, pero yo no tenía el número. No tenía a quién pertenecía y solamente ponía: lo que sucede conviene. Y al principio yo pensé, joder, pues vaya, pues menuda gracia, ¿no? Pues si estoy llorando, y con el lío que hay aquí montado y con todo el equipo, y que era mi gran obsesión, ¿no? ¿Cómo va a convenir esto? Y con el tiempo me he dado cuenta de que sí, porque me ha colocado en un lugar en el que probablemente yo también necesitaba estar. Es decir, yo creo que también necesitaba, después de muchos años muy pendiente de empresas, de personas y de mí misma, pero en ese entorno, pues yo creo que este periodo en el que yo me he podido dedicar más en el que no he parado de trabajar en muchas cosas, pero en el que me he podido dedicar más, en el que he descubierto que no tenía solo capacidad para escribir como mucho 10 folios que puedes escribir de una entrevista, sino que podía escribir 400 páginas, pues eso me ha proporcionado una satisfacción muy grande, y creo que es un momentazo. Realmente estoy muy contenta. A veces lo que sucede te enseña quién eres realmente, ¿no? Porque leyendo tu biografía me hace gracia que empieza diciendo que mis últimos cometidos han tenido que ver con los retos y con los cambios de formato, de modelo y de paradigma. Y yo, escuchándoos hablar, pienso, esto no es moderno, esto siempre ha sido así en tu vida. Es obvio, ¿no? Yo he estado siempre con cosas nuevas. Sí, claro. O sea, fíjate que, por ejemplo, en el año 2000 se reían algunas personas, incluso jefes que yo había tenido, porque yo empecé un proyecto que era una página web, que era la página web de la revista Telva, y que se llamaba estarguapa.com, y se reían porque decían, pero si eso no va a ningún sitio y tal, y yo decía, no, el que no va a ser es tú. ¿No? Y era un cambio. Y luego cuando hicimos Yodona, pues era también la primera revista de verdad de alta gama distribuida por un periódico. Y cuando hemos hecho Grazia, igual, era la primera revista de moda de alta gama semanal que iba a kioscos. Es decir, yo siempre he estado haciendo cosas, sobre todo las últimas han sido cosas muy nuevas, ¿no? Uno siempre hace cosas nuevas, porque siempre cuando empieza un trabajo siempre es nuevo, ¿no? Pero hay gente que arriesga menos, Charo. Yo he arriesgado todo el tiempo. Eso es lo que es interesante, es la valentía, ¿no? De arriesgar muchas cosas, incluso se ilustra en la entrevista que has mencionado, el día que tú te dejas de un proyecto establecido, en el que has pasado 10 años o 8, y te vas a montar una cosa nueva en el año 2012, en el que está todo el mundo acurrucado debajo de la mesa esperando que no se le caiga encima la casa, y te lanzas, ¿no? Y te siguen. Fíjate, y además es que me siguió, esa es de verdad que era mi lo que tenía como una responsabilidad, como una sombra ahí todo el tiempo, ¿no? Y era todo el mundo que había seguido el proyecto, que realmente no dijo nadie, ninguna persona a la que se lo propuse, bueno, sí, una persona que dijo que no porque tenía un proyecto personal, y lo además me alegro porque lo llevo a cabo, y otra persona que dijo que no, pero a los 6 meses dijo que sí. Quiero decir que ha sido siempre, que fue un equipo que
que se creyó el proyecto como me lo creía yo realmente, y que trabajó con una fuerza y con una también con valentía y con una honestidad increíble. Hablamos de la parte de arriba de la empresa porque tienes experiencia de trabajar con equipos de numerosos países. Tu trayectoria está Dunia, Geo, Gente Viajes, Grupo 16, G+J, alemanes, Hachette, franceses, Condé Nast, americanos. He trabajado con italianos. Muchas también. culturas, ¿no? Sí. Pues eso es creo que forma parte del enriquecimiento, ¿no? de un profesional y de un directivo, ¿no? Porque realmente son culturas muy, muy, muy distintas. ¿Y romperías algún tabú de alguno de ellas? No, realmente. No, es como las vemos. Los alemanes, cuando he trabajado con alemanes, yo no tengo más que agradecimiento a GIJ porque fue la empresa en la que me crié profesionalmente, entonces no tengo más que agradecimiento, pero es verdad que son culturas de trabajo muy seguras, como los coches, pero un poco lentos, ¿no? En la toma de decisiones son y un poco cuadriculados, ¿no? Eso es totalmente cierto. Los franceses son distintos. Los franceses, pues la verdad es que Hachette, que ahora es Hearst, es una empresa estupenda con la que, los franceses tienen ese espíritu de la nariz un poco levantada, pero al mismo tiempo del glamour, ¿no? Y yo creo que en el campo en el que nos movíamos es muy importante el aprender esa parte más más glamurosa, más esto es así, tiene que ser así porque es la elegancia o porque no se puede mezclar con. Y yo creo que eso está muy bien. Y los americanos, la verdad es que son estupendos para trabajar. Es decir, yo tengo muy buen recuerdo de todas mis empresas, de todas las empresas en las que he trabajado, y de todas he aprendido. ¿Y crees, Charo Izquierdo, que las revistas están muriendo? No. Las revistas no están muriendo, la comunicación no está muriendo. Vivimos en la época de la historia en la que estamos más comunicados, más conectados y en la que hay más información. Lo que están muriendo son los empresarios y las empresas. Pero las revistas no, las revistas están vivas de otra manera. Lo que hay que saber es adaptarse y fortalecer, por ejemplo, la parte online. Yo creo que es algo que no se está haciendo de verdad, no se está acometiendo en serio. Las revistas en papel, las revistas de moda van a seguir existiendo, cambiarán de formato, puede ser que cambie la periodicidad, pero al final uno quiere ver cosas bellas y además hay muchas marcas, muchos anunciantes que necesitan esos soportes, ¿no? Y no están muriendo, están mutando, que también empieza por M, pero no están muriendo. Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Hoy Charo Izquierdo es nuestra invitada y su hombre de confianza, Ángel Martos Cremades, le está escuchando con mucha atención. Ángel, ¿ha cambiado mucho, Charo, desde que la conoces? Pues yo diría que sí. Yo creo que ha mejorado, de hecho. ¿En qué ha cambiado? Se ha hecho más abierta. Yo creo que incluso en algunas cosas más adolescente, que eso me encanta. Sí. Y yo creo que sí, que es capaz, sobre todo, de acoger lo nuevo con más entrega incluso que cuando yo la conocí, y eso me gusta. Cuando creces esperas normalmente que la gente se avinagre y es al revés, ¿no? En su caso. O sea que lo que te sucede te demuestra quién eres. Sí, bueno, no todo lo que sucede siempre es bueno, pero está bien encararlo con una sonrisa, ¿no? ¿Y qué esperas que pase en su vida profesional en los próximos años? ¿Dónde la ves? ¿Dónde podría estar?
bueno, es el momento de decir que podría estar donde quiera estar, pero a mí me gustaría que estuviera dirigiendo de nuevo a algún equipo, porque yo creo que es de las cosas que mejor hace. O sea, a mí me cuentan de otras redacciones y cuando visitas otras redacciones de revistas y tal, y echas tanto de menos la energía que había en las redacciones en las que ha dirigido Charo, que yo creo que nos estamos perdiendo algo. Y por eso me gustaría que Charo volviera a encabezar alguna redacción. O sea, que echas de menos los WhatsApp nocturnos. Sí. Nocturnos y mañaneros, porque había de todo. Hay una clave ¿Puedo dar un importante. secreto? Sí. Pues es que, claro, yo no entiendo de días de la semana, ¿no? Entonces, y además cuando trabajas en una revista semanal, pues y encima con una página web y tal, menos aún. Y entonces, claro, yo soy abrasiva y si una cosa se me ocurre, y se me ocurren bastantes cosas seguidas, pues necesito que los demás la sepan y para que se pongan en marcha, básicamente, no solo para que sepan que se me ha ocurrido una idea. Y entonces, bueno, pues me llegó, no voy a decir por quién, pero me llegó por alguien que había una cierta, pues un poco hartazgo de recibir los sábados y los domingos los mails de Charo, ¿no? Que eran todos de tal, y el lunes no sé cuántas, tal, o has visto no sé qué. Tal. Entonces, de repente dije, pues es verdad. A mí no me importa, porque yo estoy todo el rato con el teléfono y estoy todo el rato viendo cosas y tal, pero entiendo que para algunas personas pues su fin de semana sea pues vamos, que no sea intocable, ¿no? Y entonces dije, bueno, vale, voy a hacer una cosa, y es que voy a dejar en la bandeja de salida los mails para mandarlos el lunes a las 8 de la mañana, eso sí. ¿Y qué pasaba? Pues que se me olvidaba mandarlos. Bueno. Y entonces dije, pues mira, es que va a ser que os vais a aguantar, pero es que no, es peor, porque si se me olvida, claro. Porque ya empiezas con otro tal y de repente de pronto el lunes a las 6 de la tarde decía, ay, sí, esto era súper importante y no lo he mandado, ¿no? Y entonces pues dije, bueno, pues nada, pues revuelvo. Bueno, me intentaba moderar un poco, sí, yo creo que me moderé un poco, pero lo hacía, porque es que era imposible. Pero es curioso, es uno de los grandes debates de nuestros tiempos, con la conectividad. Esto está llevando de cabeza a muchas grandes empresas. Me acuerdo de haberlo discutido hace poco en Orange, que están viendo cómo poder meter un espacio, un buffer, para retener los emails que les llegan a sus más altos directivos para que puedan pensar, porque es que llega un momento que es un bombardeo constante, ¿no? A mí me llama la atención, de todas formas, una cosa que dices, es que tú no llamabas al móvil. Tú enviabas mails, porque yo he tenido muchos jefes que me llamaban al móvil a las 10 de la noche cuando yo estaba haciendo la compra, era la última haciendo la compra en el Corte Inglés. O sea que dentro del proactivismo del fin de semana es verdad que seguías respetando el tiempo inmediato. No, porque yo soy muy de mensajes, no soy tanto de llamadas como soy más de mensajes. Aunque creo que las cosas importantes, y cuando había algo importante, urgente, por supuesto el teléfono, ¿no? Pero bueno, aparte nosotros teníamos un sistema de chats para que no solamente se quedara en una persona la idea, ¿no? Sino que, bueno, pues los 4 o 5 responsables que tenían que saberlo, pues que pudieran, que estuvieran siempre al tanto de todo, ¿no? ¿Y echas de menos ahora esos equipos y esos chats y esa energía es en esta fase? Claro, es lo que más echo de menos, o sea, trabajar... De todas formas, estoy tendiendo a intentar hacer algunas cosas y recuperar para eso, pues a gente del equipo, ¿no? Pero claro, lo que me echas de menos de un equipo es la fortaleza del equipo. Aparte que nosotros éramos un equipo francamente escandaloso, que aprovechaba cualquier oportunidad para enfadarse, para aplaudir, ¿sabes? Entonces, digamos que eran equipos muy vivos y eso te enriquece mucho. Estar tú solo, pues no es tan rico, ¿no? ¿Y no ha habido momentos, Charo, en los que has pensado demasiado esfuerzo, demasiada energía al trabajo y la vida personal un poco arrinconada? Lo que piensan muchos líderes en algunos momentos de su vida, sobre todo cuando se producen las transiciones.
y se dejan atrás proyectos? Pues no, la verdad. Quiero decir, me quejo, bueno, aunque procuro no quejarme mucho porque la queja es improductiva, pero es verdad que muchas veces dices, pues esto necesitaría más tiempo para leer o para hacer deporte o para... hacía una cosa que también ellos se creían, otra leyenda urbana conmigo, del equipo, y es que se creían. De repente alguien me dijo, no, como tú no duermes, como tú eres una persona que no duermes mucho, y digo, a ver, o sea, tranquilidad. A mí me encanta dormir, y si no me pongo un despertador puedo estar un sábado hasta las 12 de la mañana durmiendo, porque me gusta, y además, como tengo mucha energía, repongo mi energía durmiendo. Lo que pasa es que si no me queda más remedio para hacer lo que tengo que hacer, pues me levanto temprano. Entonces yo soy de ir al gimnasio muy temprano, de hacer cosas. Me hice un PDG en el IS trabajando y levantándome a las 5:30 de la mañana para hacerme los casos, ¿no? ¿De dónde obtienes esa energía, Charo? Pues no sé, yo creo que me caí en algún sitio cuando nací. Como Bélix en la marmita. En la marmita. No, pues yo sí, pues creo que duermo muy bien. Es decir, lo poco, aunque duerma poco, duermo muy bien. ¿Y la inspiración? ¿De dónde la obtienes? De todo. De tu bigote, del color azul tan maravilloso del estudio Maserati. Es decir, hay un montón de cosas que estoy viendo y que de repente se quedan ahí y que en un momento dado pueden salir, ¿no? Pero de la gente, básicamente. O sea, a mí lo que más me gusta es la gente. Las personas. Y esta enorme confianza que tienes en cómo te van viniendo las ideas y los patrones, y es algo inconsciente, ¿no? Por lo que cuentas, te está entrando todo el rato, y hay mucha gente que, aunque está en el mismo modo, luego no confía en lo que se le ha ocurrido, no confía en esos patrones que ve, no conecta esa información, ¿no? Esa confianza que tú tienes en lo que se te ocurre es nueva, siempre la tuviste. ¿Cuándo apareció? No tengo ni idea, pero siempre he tenido muchas, o sea, porque como me fijo mucho en las cosas, ¿no? O me fijo sin fijarme. Es como que el otro día una amiga mía dijo que era una esponja. Y no sé, pues supongo que desde siempre me ha gustado observar, ¿no? Y me ha gustado observar sin darme cuenta de que observaba casi. No sé, pero no tengo confianza en... Lo que pasa es que tengo muchas ideas y desecho muchas. Y lo que siempre he tenido mucha confianza es en mis equipos. Es decir, que creo que no soy una persona que imponga unas ideas, tal. Me gusta exponer mis ideas y a veces decir, pues de verdad es una estupidez. O no. A ver, cuando creo algo lo defiendo y mucho, pero confío en tener a mi alrededor a gente muy inteligente y muy, muy trabajadora y muy especial, y entonces fiarme de esa gente y saber, realmente es la gente que te ayuda a aposentar tus ideas, ¿no? Y a de repente descubrir pues que hay algunas que son buenas y otras que son malas también, ¿no? Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. ¿Es cierto eso, Ángel Martos, que Charo Izquierdo escucha a su equipo? Sí, completamente. ¿Y que es capaz de rectificar? Rectificar, por supuesto. Es una de las facultades del criterio, ¿no? Cuando tú tienes criterio... O sea, yo creo que buena parte de saber hacer esas conexiones es la experiencia del éxito, ¿no? Cuando has llevado proyectos que han triunfado, significa un refuerzo de ese criterio que tú tienes para tomar decisiones, ¿no? No es que nazcas con ello, ¿no? Yo creo que es sobre todo cuestión de experiencia, y ella la tiene, claro. Y rectificar, sí. ¿Recuerdas algún momento? Pues sinceramente algo en concreto no, es que eran muchas cosas todos los días, mucho picoteo
de temas y tal. Pero no recuerdo, ahora que lo preguntas, no recuerdo ningún momento en concreto de rectificación. Eso hay quien lo llama memoria selectiva. Pero te aseguro que los tenemos. No, vosotros conocéis cómo son las reuniones de redacción en la que van surgiendo cosas, a veces te cierras a una interpretación de las cosas, pero hay de pronto hay quórum en contra y en ese sentido Charo es permeable no a la mayoría, porque no es un hecho democrático una redacción, ¿no? Pero sí a la frescura de los demás, ¿no? Cuando de pronto ella reconoce cuando una idea es mejor que la propia, ¿no? Habéis descrito un ambiente de trabajo muy vivo, muy libre para expresarse como uno es, para aplaudir, para chillar, para expresar lo que uno quiera, cosa que es muy particular en el mundo de la empresa. Quizás en el mundo editorial está más permitido, pero en muchas de las empresas de la gente que nos está escuchando eso no ocurre. ¿Los otros equipos eran como vosotros? ¿Os miraban con envidia? ¿Os veían como raros? ¿Eso cómo fue? En otras empresas, en otras revistas de los grupos. Sí. No eran iguales. No eran iguales para nada. ¿Y cómo os veían? ¿Cómo hablaban de vosotros? ¿Qué os decían? Hombre, yo me imagino que con esto de que era una revista de moda y actualidad y joven, me imagino que éramos como los locos de la casa, ¿no? Un poco esta gente un poco pija, quizás, ¿no? Un poco superficial, pero no tiene nada que ver con eso. Es simplemente energía que querías transmitir al lector, ¿no? Y en ese sentido, en parte, la redacción tenía que ser una fiesta para que eso Claro, quiere hablar. No, iba a contar una anécdota, porque claro, en la etapa de Yodona estábamos muy relacionados con un periódico, ¿no? Con El Mundo. Y vamos, tan relacionados que nos distribuían los sábados. Pero claro, nosotros éramos vistos como los raros, las niñas y los pijos, ¿no? Un poco eso que ha dicho Ángel. Y una revista de moda. Y entonces de repente un verano, un subdirector del periódico se leyó un tema por alguna razón y me llamó y me dijo: oye, te llamo para daros la enhorabuena por la profundidad del tema, lo bien escrito que está y lo interesante y es que es un reportajazo, es que es de un periodismo de altura y tal. Y le dije, pues muchísimas gracias, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando colgué dije, bueno, o sea, pero llevamos haciéndolo durante años. Pero claro, éramos vistos como la revista de las chicas, ¿no? Y entonces eso, de alguna manera, pues nos quitaba nuestro prestigio real, que era el de hacer una revista pues con un nivel periodístico importante, ¿no? Que cómo me recuerda eso a lo que le pasa a tantas mujeres directivas, que como son mujeres o son chicas o son monas o son jóvenes, parece que no tienen nada dentro de la cabeza, ¿no? Y luego de repente te llaman y te dicen, uy, pero si eres lista, pero si eres profunda, pero si estás analizando, qué curioso que ocurriese con la revista, ¿no? Ya, pero bueno, te han puesto ahí por eso también, porque eras lista y profunda y ya lo sabían. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay como una especie de, no sé, de fantasma absurdo. Fantasmas, ¿no? Pero que la realidad es que cuando te eligen para un puesto, pues ya saben que eres chica y bueno, nosotras como no somos rubias tenemos una ventaja, ¿no? Pero todos sabemos que los verdaderos jefes en el periodismo no son esos jefes, sino las personas a quien te diriges para que te lean o te escuchen. Evidente. Bueno, no sé si todos lo sabemos. ¿Cómo te conectas con esas personas? ¿Cómo vas sabiendo lo que quieren en cada momento? En una sociedad que cambia continuamente. Yo creo que hoy en día tenemos las herramientas. Otra cosa es que las utilicemos, ¿no? Tenemos las redes sociales que son básicas para saber quiénes son nuestros lectores, lo que piensan, lo que quieren y si les estás gustando o por el contrario defraudando. Y hay que escuchar. O sea, yo creo que la información que tenemos hoy es maravillosa. Nunca ha habido tantas posibilidades de saber lo que el otro piensa de nosotros, lo que ese jefe piensa de nosotros. Sin embargo, sabemos que es más fácil provocar la crítica que el elogio.
Siempre. Y además yo creo que la crítica es más enriquecedora. Es decir, una buena crítica te enriquece mucho más que un elogio, aunque a todos nos gusta que nos den la palmadita en el hombro. ¿Cómo recibías las críticas, por cierto? La verdad, a mí no me gustan mucho. Es lo que peor llevo. Pero la realidad, o sea, no me gusta, es un poco una broma, pero no es yo creo que a nadie le gustan las críticas. Los elogios me ponen muy nerviosa porque me siento me da como un poco de tal, pero las críticas, soy de la antigua escuela de estas del examen de conciencia, ¿no? Y entonces las críticas son algo que no me gusta así al principio, pero de repente luego se me quedan en alguna parte de mi conciencia, de mi cerebro, de mi tal, y me hacen pensar. Y a veces las críticas creo que son muy positivas. Y una cosa que yo he hecho siempre, porque claro, cuando estás hablando de productos de éxito, pues todo el mundo tiende a mí odio a los pelotas, pero todo el mundo tiende a pelotearte, ¿no? Y a decirte tal. Y yo siempre decía, sí, bueno, pero dime lo que no te gusta de la revista, porque al final, a mí que me diga, ya me lo dice mi madre, quiere decir que está fenomenal y que le encanta y no sé qué, dime desde un punto de vista profesional o desde un punto de vista de lectora o de lector lo que no te gusta, porque de eso es de lo que vamos a aprender, ¿no? O sea, veo que te disgustan casi por igual las críticas y los elogios. No, el elogio o sea, lo que no me gusta es el peloteo. Y cuando estás en un producto de éxito, pues es muy fácil que la gente te pelotee, ¿no? Y nunca sabes, es muy difícil entender por qué vienen a pelotearte, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido en tu vida profesional cuando, supongo, te has enfrentado a un fracaso? Bueno, pues primero he pensado que era injusto. Quiero decir que los fracasos que he tenido, he intentado buscar las razones para no volver a incurrir en ellas. Y al final lo que haces es aprender mucho, ¿no? Y aprender, al final lo más importante no es el fracaso, sino la capacidad para salir de ese fracaso, ¿no? La capacidad para mejorar, la capacidad para cambiar a veces, ¿no? Y eso, lo importante, lo que dicen, ¿no? No es caerte, sino cómo te levantas. Y al final el fracaso es la otra cara de la moneda del éxito. Es absurdo y nadie puede pensar que toda una vida va a ser bueno, pues como una autopista del éxito, ¿no? Eso es tan ridículo que solamente decirlo te da un poco de sonrojo, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es que ni nosotros mismos ni la sociedad prepara para el fracaso. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú en tu currículum no exhibes un fracaso, no eres nada. Y en cambio aquí es que ya solamente la palabra fracaso es como que queda mal, ¿no? Y yo creo que es fundamental que los demás sepan que has tenido un fracaso y que tú mismo sepas que has tenido un fracaso y que sepas por qué y que sepas cómo mejorar y cómo después de un fracaso normalmente puede venir otro, pero también puede venir un éxito, ¿no? Y después de un éxito puede venir otro, pero puede venir un fracaso. Y es una cura de humildad impresionante. Es una palabra como la palabra crisis, ¿no? Que tanto hemos comentado en los últimos años que tiene dos significados en otras partes del mundo, que significa también oportunidad, ¿no? ¿Y cuál ha sido entonces la mayor crisis u oportunidad que has vivido? La de estos años, la de este año, después del cierre de Grazia. El cierre fue una crisis profesional y emocional muy grande. Sobre todo, yo tengo mucha confianza en mí misma, ¿no? y en mi experiencia, pero me producía mucho dolor el haber defraudado un poco al equipo, ¿no? Que me había seguido. Y eso es lo más importante. Pero ahora soy consciente de que si no hubiera ocurrido eso, por ejemplo, no hubiera podido escribir la novela que he escrito y de la que estoy muy, muy orgullosa.
es absurdo. O sea, yo dije que sí lo iba a hacer, no había firmado y tal, pero lo dije un poco antes del cierre de la revista, y ahora lo pienso y digo, pero tú estás zumbada, porque es que ¿cómo hubieras podido llegar a completarlo, ¿no? Estaría todavía pidiendo a la editorial, por favor, un poquito más de tiempo, sí, unos meses dejarme más, que vienen las vacaciones y tal, ¿no? Entonces ha sido una oportunidad, ¿no? Suena que el dolor viene de la autoexigencia, ¿no? Porque los equipos al final son adultos, son mayores, van a encontrar nuevos caminos. Y es verdad que la gran responsabilidad del líder valiente dice, voy a conquistar, voy a atravesar el océano, seguidme. Y luego te quedas sin barco y dices, oh Dios mío, ¿a dónde los he llevado? ¿No? Es muy duro para todos los que han pasado por experiencias así. Yo creo que ahí no es la responsabilidad, ¿no? Y es pues la responsabilidad la que te hace pensar. Y por otro lado, también digo que ha sido una oportunidad muy buena para también ver con orgullo que realmente no me había equivocado y que había cogido a los mejores, ¿no? Porque de alguna manera todo el mundo está encontrando su sitio, ¿no? Y tú has encontrado un proyecto espectacular que le va a dar sentido a esos precios pagados, ¿no? Esta nueva novela, que tiene uno de esos títulos que a mí me encantan, Luis Vicente, ya sabes que a mí me encantan los tacos, y que es tan impronunciable que me estabas contando que Apple ya le ha puesto asteriscos en el título directamente. Además es sobre la mujer. Sí, es P... según Apple, no soy. No, te falta la P, asterisco A. Ah, no soy. Qué bálsamo tienen los libros, ¿verdad? Que para periodistas, para profesionales de muchos ámbitos, después de haber cambiado profundamente su vida profesional, encuentran ahí la forma de canalizar la energía, el conocimiento, la sabiduría acumulada años atrás. Sí, lo que pasa es que yo me podía haber metido en una de amor y lujo, ¿sabes? Y también me metí en una de drama. Casi al otro extremo, sí. ¿Y por qué? No, bueno, pues es que al final yo y mi compromiso, ¿no? Bueno, la novela puedo decir el título bien, ¿no? Sí. Se titula Puta no soy. Y es una novela que está basada en un personaje del último documental que ha dirigido Mabel Lozano. El documental se llama Chicas Nuevas 24 horas y es sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Entonces, bueno, pues ahí yo tenía un compromiso con ella de hacer este libro, de acompañarla a ella en este proceso, en muchas partes de este proceso, y lo tengo desde hace muchos años porque es un tema que realmente yo entré en él por amistad con Mabel Lozano, porque yo no tenía ni idea de que esto existía, ¿no? Hace muchos años, porque ahora está en los periódicos, pero antes no se hablaba de esto. Y entonces cuando ella en los 4 años que ha llevado a hacer el documental, pues ha hablado mucho conmigo y me decía, yo quiero que tú escribas, porque es más que es un proyecto, ¿no? Es el documental, es una exposición, es una página web y es la novela. Y ella quería que yo escribiera la novela y yo quería también hacerlo. Es una novela que está basada en este personaje que digo y está localizada parte en Perú y parte en España. En Perú hay muchas niñas y mujeres que son engañadas y que son trasladadas de una parte a otra del país, haciéndoles pensar que van a trabajar como camareras, por ejemplo, y cuando llegan a unos lugares que, para que todo el mundo sepa a lo que se dedican, se llaman prostibares, o sea, para que no quede duda, y se encuentran con que aparte de servir mesas, pues tienen que hacer otras cosas, ¿no? Que el prostibar, pues ya te dice el qué. Que la vida no es justa. Y no, la vida no es justa, pero bueno, la vida no es justa, pero te das cuenta, y escribiendo esta novela también te das cuenta de que es mucho menos justa en función de los lugares en los que has nacido, ¿no? Que ya es la mayor estigmatización que uno puede tener, y es que el lugar donde nace le marque tanto, ¿no? Y además no es, bueno, pues son chicas que se quedan allí
en poblados que están junto a las minas informales de oro, es decir, que sus clientes son mineros, que decir, no tengo que explicar que la situación no es efectivamente no es de amor y lujo, ¿no? Es una novela dramática, pero en la que yo he intentado ponerle por lo menos en la parte que tiene que ver no con la propia la historia de drama, sino con los personajes de alrededor, con las situaciones cotidianas y tal, darle un punto de cariño, bueno, pues de cercanía, y a veces está un poco de sentido del humor para que no sea todo ¿no? ¿Qué es lo que has aprendido de ti misma con este proyecto? Que soy muy indisciplinada, pero que tengo una capacidad grande para escribir, no sé si bien, pero para escribir, o sea, porque realmente, como soy indisciplinada y como me había quedado sin trabajo, pues también tenía que ver a mucha gente y reunirme y tal, no sé qué, y entonces pues soy de esas escritoras que dicen yo trabajo de 9 a 5, no, o sea, unos días era de 8 a 10, otros de 6 a 9, otros de tal, pero escribía en el taxi, escribía quiero decir que como soy obsesiva también, pues metía a los personajes dentro de mi vida y dentro de mi cabeza y estaban vivos, ¿no? Y entonces ahí, pues eso hacía que en cualquier momento en el que yo me sentaba a escribir estaba la inspiración, porque estaban todo el rato ahí como peleándose y haciendo gracias en mi cabecita. Ya nos lo estás dibujando muy bien, pero ¿con cuántas cosas te sientes comprometida en esta vida, Charo? Pues mira, para empezar conmigo misma, que creo que es algo que nos convendría a todos, ¿no? El comprometernos con nosotros mismos, con mis hijas, por supuesto, y en general con la vida, y con lo que la vida te trae, ¿no? Y bueno, pues ahora es con las víctimas de la trata y va a decir, y mañana puede ser, en realidad siempre va a ser con los temas de mujer, mucho con los temas de mujer, con los niños. Ahora una de las partes más interesantes de estos meses es que he entrado a formar parte del patronato de Save the Children en España, y es como una bandera que, aparte de llevar una pulsera, es como una bandera que llevo, ¿no? Es como, porque creo que a los niños en realidad les hacemos muy poco caso. Pero no porque no estemos con ellos, no, esto es otra historia, ¿no? Yo creo que no cuidamos demasiado bien la educación. Cuando digo no solamente los padres, sino los gobiernos, ¿no? No creo que tengamos como un fantasma ahí permanente que nos esté diciendo los niños son los que van a ser los próximos líderes, los que van a ser los próximos trabajadores, los que van a ser los próximos... No, y eso tendría que ser una especie de mantra para toda la sociedad. Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Charo Izquierdo, hoy en Intimidades de Liderazgo, acompañada por quien ha elegido que sea su hombre de confianza, Ángel Martos. Estamos compartiendo numerosísimas reflexiones. Y esta última en particular seguro que ha llamado la atención de muchas personas que están escuchándote, Charo. Y seguramente también querrían saber algo más de lo que estás pensando, de lo que podríamos cambiar para atender mejor a los niños, para que su educación estuviese más conectada con el mañana y con nuestro hoy. Pues mira, justo vengo ahora de una reunión en la que hablábamos de un problema grandísimo que se están encontrando en España, pero que también se están encontrando en otros países de Europa fundamentalmente, y es que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con el futuro laboral de los niños, ¿no?
probablemente por la poca cultura del esfuerzo que hay ahora mismo en nuestra sociedad, que después de haberme escuchado ya sabéis que es que a mí lo del esfuerzo me gusta mucho, pues hay un problema, y es que se están encontrando con que cada vez hay menos chicos y chicas que quieren estudiar ingenierías, por ejemplo, o que quieren, es decir, hay muchos arquitectos, por ejemplo, pero no hay tantos ingenieros de teleco o ingenieros informáticos, y no hay muchos chicos, pero es que no hay chicas, o sea, no hay ingenieras, que eso es una cosa que cada vez que la cuento la gente se lleva las manos a la cabeza. Entonces yo creo que hay que cultivar la cultura del esfuerzo, para que no sea esa cultura no sea esa falta de cultura del esfuerzo la que impida que, por ejemplo, España tenga un músculo a ese nivel, ¿no? Un músculo tecnológico, un músculo de verdad de ingenieros, que no hay. Estamos trayendo, va a haber que traer pues de otros lados, de la India, de China, tal, que no digo, bueno, que está fenomenal, pero yo creo que España tiene que tener unos grandes ingenieros también, ¿no? Y yo creo que eso forma parte, como digo, de la cultura del esfuerzo que hay que reforzar. Y yo creo que hay que reforzar la cultura del maestro también. Es decir, yo creo que no nos podemos permitir el tener profesores tan mal pagados y una carrera de magisterio que sea de las que menos nota de corte piden. ¿Nos regalas una frase muy tuya, Charo, para concluir este tiempo de intimidades compartidas? Pues siguiendo lo del esfuerzo, nada es gratis. Muy buena frase. No sé, pero... Ángel Martos, muchas gracias por compartir a vosotros este rato en la radio. Charo, muchas gracias. De nada, estoy encantada. Pino Bettencourt, hasta la próxima. Hasta la próxima, y con la inspiración de la valentía, de la autoexigencia y del esfuerzo que muestra Charo. Muchas gracias.